7 de la mañana con 59 minutos, 7:59 minutos. Ya está con nosotros nuestra siguiente invitada. Se trata de la legisladora de la bancada de UNES, Pierina Correa, que se encuentra vía telemática. Asambleísta Pierina, buenos días, bienvenida. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Una supuesta desaparición de bienes ubicados en el Museo del Palacio de Carondelet, en el centro histórico de Quito, fue denunciada por asambleístas de la bancada de UNES. Presentaron esta denuncia en la Fiscalía General del Estado por el presunto delito de peculado en contra del expresidente Lenín Moreno. Ustedes han podido verificar esta supuesta desaparición de bienes, qué tipo de bienes son, a cuánto ascendería, si tienen el cálculo, la pérdida para el Estado, porque eran bienes del Estado, los que estaban puestos en este museo del Palacio de Carondelet. Buenos días, asambleísta Pierina, bienvenida. ¿Cómo están? Muy buenos días y un saludo afectuoso a ustedes y a través de ustedes a toda la ciudadanía de Quito y de la provincia de Pichincha. Un abrazo fraterno. Efectivamente, vamos a hacer un poquito de historia. En el 26 de noviembre del 2014, el entonces presidente de la República, a través del decreto 501, señaló que todos los bienes que fueran recibidos en calidad de obsequios por funcionarios públicos y que superaran el valor de un salario básico unificado, tenían que ser parte del patrimonio cultural, del registro cultural de bienes de todo el país. Es decir, que esos bienes se los recibía a título no personal, sino en la calidad de representantes del pueblo ecuatoriano y por tanto pertenecían al pueblo ecuatoriano. De manera especial, los presidentes de la República, él puso el ejemplo, todos los obsequios que él recibió a lo largo de sus diferentes trayectorias, visitas, viajes, reuniones, visitas como jefe de Estado, entre otras, fueron colocadas en exhibidores en los amplios corredores de Carondelet, del Palacio de Gobierno, la sede del Ejecutivo, con la debida información, iluminación, con criterio de museo, para que los visitantes, porque también el palacio fue abierto a las visitas, pudieran observarlos, admirarlos, estudiar y entender un poco de dónde provenían, quién los había entregado, porque la visita se hacía de manera guiada por una persona que iba explicando el detalle de cada uno de estos obsequios. Posteriormente, antes de terminar su gestión como presidente de la República, dispuso la conformación de un museo en la planta baja, lo que uno ingresa a mano izquierda, un museo donde ya estuvieran permanentemente exhibidas estos obsequios y los futuros obsequios que recibieran los siguientes gobernantes. Ahí incluso se podía apreciar en un exhibidor transparente de vidrio con la banda presidencial de él, que no se la llevó, como era la costumbre con anteriores presidentes, y que el visitante incluso podía tomarse la foto atrás y la foto salía como que el visitante tenía puesta la banda. Había también otro grupo de obsequios ya más personales, por ejemplo, un reloj, un collar de diamantes, de esmeraldas, de piedras preciosas. En ese caso, Rafael dispuso que esos bienes fueran subastados y que el valor obtenido de estas subastas fueran direccionadas a obra social. Y también se previó otro espacio para que los futuros gobernantes pusieran en exhibición lo que ellos recibieran. ¿Qué pasa? Se habían inventariado más de 11.000 y pico, más de 11.500 regalos y ahora reportan que existen alrededor de 3.500. Se ha pedido continuamente a lo largo de este tiempo que presenten el listado. En esos listados no constan los obsequios recibidos durante Lenín Moreno en su gobierno. Existe una comunicación que pasó Rafael como presidente en el 2016 y que fue presentada a la primera dama, es decir, a la esposa de Lenín Moreno, porque se recuperó esa figura, por parte de la señora Sonia Robalino, que era quien estaba a cargo de todo este tema, en la que se le recordaba a la primera dama las condiciones que debían haber en cuanto a la manipulación de ciertos obsequios, la custodia responsable de estos obsequios en los viajes que realizara la señora Rocío de Moreno. ¿A qué se refería esto? Hay fotos y han circulado fotos oficiales en redes de la esposa de Lenín Moreno utilizando algunas piezas que fueron recibidas en su momento como obsequio para mi cuñada
Anne Maler de Correa, en calidad de esposa del presidente de la República, y que reposaban también en este inventario y en este museo como exhibición con miras a ser subastadas en un momento. Entonces, a eso se refería porque Rocío Moreno las utilizaba, pero no había una persona responsable de decir, a ver, usted la usa ahorita, termina el evento, me las entrega por favor para guardarlas adecuadamente, hacer la No, limpieza que no hay procede, la etc. constancia de que fueron devueltas, o sea, las utilizó para No echar hay. pinta y no las devolvió más. Correcto. Entonces, ya les digo, nosotros presentamos, Pamela Aguirre de nuestro blog, que ha estado a cargo de este proceso, se han presentado algunos pedidos de información, se hizo llegar un inventario, sin embargo, las cosas que se ponían ahí eran hasta ridículas, por decirlo de manera suave, y han desaparecido un montón de cosas. La pregunta es, ¿dónde están? ¿Están bien mantenidas? ¿Están bien custodiadas? ¿Por qué no están exhibidas como en su momento se dispuso y era la alegría de muchos visitantes y la admiración en las visitas guiadas? Entonces, en vista de que no hay respuestas y tampoco aparecen las cosas faltantes, se decidió interponer una denuncia por parte del bloque de UNES y eso fue concretado el día martes de esta semana por presunto peculado. Es decir, ahora, algunas personas, algunos periodistas, incluso en otras entrevistas me han dicho, bueno, ¿y qué confianza tienen ustedes de que la fiscal, que ya hemos visto cómo ha actuado en el caso INAS, con 5 denuncias puntuales, sustentadas con documentos, no solo puestas aquí en Ecuador, sino en otros países del mundo, como Panamá, por ejemplo, y España? ¿Qué garantía tenemos nosotros de que la fiscal va a actuar como corresponde dentro del marco legal, dentro de un supuesto Estado de Derecho en el que aspiramos a vivir, e inicie procesos en contra de Lenín Moreno si no lo hizo con el caso de INAS, que tiene tanto peso de prueba y de documentación? Queremos pensar nuevamente que estamos en un país, en un Estado de Derecho, y que siendo bienes del pueblo ecuatoriano, siendo parte del patrimonio cultural de todos los ecuatorianos, porque Rafael Correa fue muy claro en señalar que él era el mandatario, el pueblo ecuatoriano era su mandante y que todo lo que él hacía era en representación de ese pueblo, de esa ciudadanía, y por lo tanto los obsequios que recibía no los hacía a título personal, sino en representación del pueblo ecuatoriano. Por lo tanto, esos bienes no le pertenecen a Rafael Correa, no le pertenecen a Lenín Moreno, no le pertenecen a ninguna persona de manera individual, sino al pueblo ecuatoriano. Por eso se los puso en exhibición, para que ese pueblo los disfrutara, los admirara y pudiera ver la parte de la gestión que se hacía no solo por parte de Rafael Correa, sino de los futuros mandatarios. No hay registro tampoco de los obsequios que me imagino en su momento habrá recibido durante su actividad Lenín Moreno. No existe ningún registro, no sé, en eso tengo que ser sincera, no sé si es que en estos 8 meses y algo que ha estado al frente del gobierno Guillermo Lasso y que ya ha realizado algunas visitas a otros países, ha recibido obsequios y nuevamente los ha inventariado, los ha ingresado como corresponde y fue dispuesto, porque ese decreto no ha sido derogado. Entonces, yo creo que los mandatarios tienen que actuar con responsabilidad y, en este caso, Fiscalía tiene que dar respuestas porque ya hay una denuncia puntualmente presentada en este sentido. Asambleísta, ¿cómo está? Buenos días. A ver, ante esta denuncia que ha presentado la bancada de UNES, ya hay respuesta, ¿no? Del señalado, del imputado, que es el señor Lenín Moreno. Haciendo gala del cinismo que le caracteriza, ha dicho que desmontar el museo que rendía culto al expresidente y ofrecer el espacio para que artesanos expongan sus productos fue una de las primeras acciones para recuperar la democracia del país. Yo no sé en qué puede ayudar el esconder documentos a alimentar la democracia. Mira, ahí no te hago, disculpa la interrupción, y ahí te hago un paréntesis. A ver, para impulsar a los artesanos del país, les recuerdo también que por primera vez Carondelet fue abierto a visitas guiadas al ciudadano, no solo ecuatoriano, sino a los turistas. Le iba a mencionar eso. Le iba a mencionar eso porque de hecho Carondelet se convirtió en el museo más visitado del país. Pero cierro nada más. Sino que se abrió a la exhibición de cuadros, de esculturas, justamente de artistas ecuatorianos, y los jardines, los pasillos,
los corredores eran sitios de exhibición justamente para que el público que visitaba reconociera el arte de nuestra gente, Claro, por eso le decía, a ver, primero terminemos de leer el tuit de Moreno. Inventarse creativamente una denuncia penal sobre esto luego de 4 años es miserable. A ver, digo, yo no sé en qué puede ayudar esto a recuperar la democracia, más bien pasó el Palacio de Carondelet de convertirse en el complejo arquitectónico, turístico del centro histórico más visitado, a cerrar sus puertas. Entonces, cero democracia, ¿no? Cero democrático. O sea, ya no podía nadie entrar a visitar Carondelet, se negaba más bien. Antes la gente podía entrar, tomarse fotos, hacer el recorrido. Si tenía suerte hasta se encontraban con el presidente y de tales. Y en ese tuit Moreno publica unas capturas de pantalla de quien fuera el director o el gerente, qué sé yo, de Inmobiliar, que es Nicolás Disa Wagner, que también fue parte de la Revolución Ciudadana, ¿no? Y él decía que ante la denuncia presentada, el 21 de mayo se entregaron las joyas y artículos de mayor valor que se encuentran en el palacio, estuvieron inclusive con resguardo militar de los granaderos de Tarqui para que no se pierdan. El resto de obsequios, que van desde cuadros, esculturas talladas a mano, artesanías, chocolates, membrillos, trajes típicos de las distintas provincias, entre otras cosas, se encuentran debidamente inventariadas por la Dirección de Gestión Cultural de la Presidencia. Ante cualquier duda pueden consultar y verificar. Si es así, ¿en dónde están? Y tengo entendido que tienen un avalúo de más o menos $2 millones, pero ¿en dónde están? 2,5 millones. La gran pregunta, y efectivamente él menciona, y hasta da vergüenza que lo mencione, ¿no? Membrillo, chocolate. A ver, por supuesto, hay cosas que si no se come el membrillo y el chocolate, pues se va a hacer piedra y se va a llenar de hongos ahí. Es la parte de burla e ironía, sátira, mal llevada y un irrespeto al pueblo ecuatoriano y a lo que se está pidiendo. Aquí, o sea, no había razón para desmantelar, no era un culto a la personalidad, simplemente ni siquiera decía recibido por Rafael Correa o fue dado chévere, con mucho cariño por fulano de tal a Rafael Correa, no. Lo que se decía era la descripción del objeto recibido, el momento o el motivo por el cual fue entregado y el lugar o quién lo entregó. Esa era la información que constaba en los diferentes etiquetas que acompañaban cada uno de los objetos. Adicionalmente, y ya les digo, el decreto señalaba también que se dejaba espacio para que los futuros presidentes, por lo tanto, él también tenía la oportunidad de incluir con sus nombres y apellidos, la descripción y todo, porque esto fue hecho con criterio de museo. O sea, no es que yo fui ahí y dije, ¿sabes qué? Ponme aquí, acá, un tema decorativo interno. No, fue hecho con criterio de museo, justamente para que fuera una exhibición continua, permanente, que pudiera incluso renovarse. Por ejemplo, si ya asumía a Lenín Moreno, entonces se podían poner con el mismo criterio de exhibición los obsequios que él iba poniendo. La disposición era para todos los presidentes. Hay algo que usted mencionó, y yo recuerdo muy bien, porque me correspondió precisamente estar en una cobertura uno de los días de la apertura del museo. Yo fui testigo de que era un lugar muy visitado, fui testigo de eso. Y usted mencionaba un artículo que además termina siendo muy personal, y a mí sí me llama mucho la atención, y obviamente la curiosidad también, de saber en dónde está la banda presidencial de Rafael Correa. ¿Tienen ustedes esa banda? ¿Se las entregaron? ¿O dónde está? No se sabe tampoco eso. La banda justamente, y bueno, ahí le decíamos, por ejemplo, a Rafael, y no solo con la banda, los doctorados honoris causa, que es ahí sí estrictamente a título súper personal, también Rafael las dejó exhibidas en el museo junto con la banda presidencial. No ha habido un solo presidente de la República que no se haya llevado a su casa la banda, y es tradición las manos maravillosas que bordan las nuevas bandas para los siguientes mandatarios, y cada uno se la lleva a su casa. Nadie critica eso. Él no, él dijo, no, yo la dejo para exhibición y constancia porque yo era representante del pueblo ecuatoriano. Personalmente, yo le dije, Rafael, no dejes tus honoris causa, eso es súper personal tuyo. No, quiero que queden ahí. Ok, yo en el gobierno de Lenín Moreno hice una comunicación puntual, cuando ya desbarataron el museo, ya desbarataron todo, solicitando que se me entregaran
solamente, ni siquiera la banda pedí, solamente los doctorados honoris causa pertenecientes a mi hermano, y que ya pues quién sabe dónde iban a parar. Lo que me contestaron era que no podían porque estaban inventariados. Esa fue la respuesta que me dieron. Entonces, como señalas tú, ¿dónde están? ¿Están bien resguardados? Ahora, Estas cosas, si están arrumadas, terminan dañándose. ¿Cuál es la finalidad? Y nuevamente, perdona la interrupción, nuevamente recalcar que era un lujo, un deleite visitar el Palacio de Carondelet, porque los jardines, los portales, los pasillos, los corredores eran galerías de arte naturales y abiertas para que todos los artistas ecuatorianos pudieran de manera ordenada y coordinada exhibir su obra. Hoy tenemos vallas que impiden acceder no solo al palacio, sino a la plaza, que era también se repletaba, yo fui testigo 1000 veces, se repletaba, no había dónde poner un pie, porque también en el gobierno de mi hermano se recuperó la ceremonia de cambio de guardia de los granaderos de Tarqui. Era todo un espectáculo y un momento de mucho civismo estar ahí apreciando el cambio de guardia, que no llevaba más de media hora, y se invitaban a chiquitos de colegios para que vieran, impulsando, incentivando así el amor por la patria, por los símbolos patrios, por ceremonias muy pequeñitas pero muy significativas que se habían ido perdiendo con el tiempo. No sé si ahora las hacen, pero las fotos que vemos muchas veces de Carondelet, un palacio cerrado, sin acceso al público, amurallado, algunas cosas, con vallas, con concertinas y con alambre de púas. O sea, es que a eso iba. Hoy esa es la realidad que se vive en el país. Entonces, el gobierno dejó de ser el pueblo, Carondelet dejó de ser la casa del pueblo, del Ejecutivo abierto al pueblo, y se perdió esa cercanía del gobernante con su gente, con sus mandantes, que estableció Rafael Correa en su gobierno. Asambleísta Pirina Correa, hay en este tuit de respuesta que ha hecho el expresidente Moreno, hay adjunta un documento que dice Gobierno de la República del Ecuador, que está con fecha 21 de mayo del 2021, un documento de apenas 3 párrafos que está suscrito, no de manera electrónica, sino manual, por la señora o señorita Cristina Cruz, directora de Gestión Cultural encargada. Tiene un número de cédula puesto debajo de la descripción de su cargo, en el que se dice que el juego de joyas, una escultura de caballo con base de color negro, al menos esas 2 cosas, dice, se encuentran ubicados en la Reserva de Bienes Culturales de la Dirección de Gestión Cultural y quedaron bajo custodia de Cristina Cruz, directora de Gestión Cultural encargada, y con resguardo militar. ¿Ustedes han pedido información a esta señora Cristina Cruz o a esta Dirección de Gestión Cultural para saber si en realidad esos objetos todavía permanecen allí? Eso no conozco puntualmente. Pamela Aguirre es quien está a cargo, recién escucho de eso, pero menciona 2 cosas apenas, o sea, 2 cosas de 11,000 y pico de objetos. ¿Dónde está el resto? Sí, ¿cuál era? Efectivamente, todos los objetos estaban inventariados y bajo custodia y responsabilidad de la Reserva Cultural. Eso no se lo ha negado, es así como tenía que ser. El problema es que nadie da razón del resto de cosas. El inventario que en algún momento se pidió en época de Lenín Moreno, ya les digo, era hasta una burla, ¿no? Decía, 3 paquetes de chocolate, me invento, M&M recibí, 2 envases de membrillo. O sea, ¿ustedes creen que eso muestra algo de seriedad en el manejo de este tipo de cosas? En todo caso, yo creo que dentro de las diligencias que se harán como consecuencia de la denuncia por parte de Pamela, que es quien lleva la batuta en este tema, incluirá el documento que se mencionó anteriormente de Sonia Robalino, que mencioné, y también le voy a decir de esta carta, que ya es en este gobierno, para poder hacer el seguimiento del tema y la verificación, pero habla solamente de 2 o 3 objetos, cuando son más de 11,000 y pico. Hay respuesta respecto solamente de 3,000 y pico de objetos. ¿Dónde están los 8,000 que faltan? Esa es la pregunta. Asambleísta Pirina Correa, yo le quisiera preguntar sobre un tema político coyuntural que nos ha dejado a muchos como absortos, a otros pues ya
como que estamos acostumbrados, no nos toma de nuevo, y es la situación que está pasando en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, donde al momento hay 2 presidentes y 2 vicepresidentes, una institución que ayer amaneció fuertemente custodiado por elementos de la Policía Nacional, donde esa nueva mayoría ingresó a la entidad acompañada de la policía, y bueno, usted ya conoce el desenlace. ¿Qué opinión les merece esta situación? Y bueno, es la Asamblea Nacional la que en definitiva tiene que llevar adelante este juicio político en contra de los integrantes de esta entidad. Efectivamente, o sea, para mí se supone que hay procesos democráticos, procesos legales que pueden utilizarse cuando por alguna razón hay alguna inconformidad al interior del trabajo que se hace en una entidad que no es una persona la que decide, sino un consejo. Qué importante organismo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que tiene a cargo, y como decía mi abuelita, coincidencias en Pascuales, que tiene a cargo la designación, los concursos y los nombramientos de las principales entidades de control, que ya justamente tienen que ser nombradas. Entonces, para mí, que ocurran estos temas de manera violenta, al braveo, con incursión policial, con acordonamiento, entre otras cosas, para mí es un motivo de vergüenza, de bochorno y un mensaje completamente negativo, no solamente a la ciudadanía, sino al mundo entero. ¿Por qué razón? Porque ¿qué mensaje me está dando? Que prevalece la fuerza. El que tiene la fuerza es el que gobierna, el que tiene la fuerza es el que impone, y en una entidad tan importante que representa justamente a la ciudadanía. Esperemos que se resuelvan pacíficamente las cosas. Lastimosamente no es lo que estamos viendo. Ya hay un pronunciamiento también de algunas entidades reconociendo esta nueva presidencia que se ha autonombrado, y nosotros hemos presentado conjuntamente con el Partido Social Cristiano y un grupo de asambleístas del bloque de Pachacuti una solicitud de juicio político a esta entidad. Vamos a ver cómo se desarrolla, vamos a ver cómo se mueven las frutas, como por usar una expresión coloquial, al interior de la Asamblea, porque recordemos que las decisiones se toman con votos, y cada vez que hemos tocado un tema delicado, hay un alboroto al interior y se cambian voluntades hasta en el último momento. Entonces, veamos cómo se desarrolla el tema. Nuevamente, el trámite de un juicio político tiene que ser verificado, aceptado, tiene un tiempo, tiene que ser presentado como documentación, seguir lo que señala el procedimiento parlamentario y la ley orgánica de la función legislativa. Por lo tanto, no es de soplar y hacer botella, y que ayer se lo presentó y hoy día y mañana ya está resuelto. Por lo tanto, esperemos que vuelva la cordura a quienes integran el Consejo, que se obre en ley, que se obre correctamente, porque, como digo, el mensaje que estamos dando es que efectivamente la desinstitucionalización del Estado ecuatoriano sigue como parte de un plan en el que sencillamente se desbaratan instituciones, se acaban, se manipulan, y las consecuencias están a la vista. Que mejor o con mayor claridad que el sistema penitenciario, la inseguridad ciudadana y la violencia que están viviendo en las cárceles es el ejemplo más claro de desinstitucionalización, que no empezó en este gobierno, sino en el gobierno de Lenín Moreno, pero que nos tiene sumidos y afectados a todo el pueblo ecuatoriano en un ambiente de inseguridad, de miedo, y hoy no solamente inseguridad ciudadana, sino inseguridad jurídica por la inestabilidad que representa cada una de las instituciones. Y nuevamente estamos hablando de atraer inversión extranjera o privada, nacional o extranjera. ¿Cómo lo hacemos si estamos enviando estos mensajes negativos de que hoy están, mañana no, hoy se dice una cosa, mañana se cambia, y que las instituciones están ahí como adorno en una repisa porque nadie las respeta o se las pisotea y se las manipula en base a intereses del momento? Muy amable, gracias. Me ha dejado loco con el dato de la banda presidencial, ¿eh? Me ha dejado loco con el tema de la banda presidencial. Ni siquiera eso se debe correr. Y un dato adicional, para quienes no lo saben,
Las bandas presidenciales en este país están a cargo, su elaboración está a cargo de el taller de San José de la Congregación de las Hermanas Contemplativas del Buen Pastor, que está ubicado en la mitad del mundo. Y un elemento tan simbólico, resulta que un presidente que gobernó durante 10 años, resulta que no aparece. Eso nomás. Gracias, asambleísta, muy amable. Gracias por la oportunidad, un abrazo y a la orden siempre. Que tengan un buen día. Muchas gracias. 8:25, una pausa, enseguida regresamos. Punto Noticias, un noticiero para usted.